que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, esta es una fiesta, alégrese. Arde mi alma, arde de amor, por el que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, daremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. Hay libertad en esta casa, amén. Que nada nos impida alabar al Señor de corazón, con gozo, amén. Cantémosle así. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
Gracias, Señor, porque tú nos haces hijos. Gracias porque nos podemos gozar en tu casa, Dios mío. Aquí hay bendición, Señor. Esta es tu casa, Señor. Tú rompiste, Señor, ese velo, Dios, que nos separaba de ti. Podemos entrar a ese lugar santísimo. Te cantamos, te adoramos de corazón, Señor. Que nada nos impida adorarte, Dios. Quita todo lo que quieras, Señor Jesús. Poner oposición en esta casa, Señor, en este lugar, Dios. Que solo fluya tu presencia, Señor. Queremos sentir tu gloria, Rey. Gracias, Señor.
Dígale, está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos has regalado. Amén. A continuación van a pasar los hermanos y les van a repartir el pan y la copa. Los que están bíblicamente bautizados. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano. Camina conmigo. Nunca me dejes sola. Camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo. Camina conmigo. Nunca me dejes sola. Fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Dígalo conmigo. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria Sobre mí, sanando
Otra vez. Está cayendo su gloria gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Dígalo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria a Dios. Buenos días. Es un placer tenerles aquí esta mañana y poderles saludar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero adelantarles algo, es una serie que voy a comenzar hoy, que se llama Disposición. O mejor, se llama 3 reglas que marcan una ruta extraordinaria en la vida. 3 reglas que marcan una ruta extraordinaria en la vida del creyente. Cuando yo fui por primera vez a una iglesia, a mí me enseñaron cosas erradas. Me enseñaron a depender mucho de las personas. Y que yo conozca en la historia y en la Biblia, ninguna persona, ni Elías, ni Moisés, ni David, ni Daniel, ninguno de ellos murió por usted y por mí en la cruz. Ellos fueron profetas y siervos de Dios, que Dios usó para comunicar un mensaje. Pero ellos no fueron los que nos dieron la vida, ni ellos fueron los que nos dieron la salvación. Ellos sencillamente la anunciaron, que es cosa distinta. Entonces, cuando alguna vez leí que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dije, claro, aquí está el problema. Yo he creído sin conocimiento. Y cuando uno cree sin conocimiento, entonces no tiene una base, unas bases sólidas que lo sustenten. Entonces uno depende de quién le diga, quién lo ore, como dicen en la costa, órame hermano. Uno depende de quién esté ahí encima, uno depende de quién vaya a la casa, uno depende de quién le ponga la mano, uno depende de quién le diga, oye, eres un hijo de Dios. Yo quiero que sepan en esta mañana que no somos hijos de Dios porque alguien aquí en la tierra nos lo haya dicho. Somos hijos de Dios porque Dios lo dijo. ¿Notan la diferencia?
Cualquiera de nosotros podemos decirnos cosas muy bonitas, pero todos los que están en esta mañana aquí conmigo somos mortales. Nadie que está aquí conmigo esta mañana es eterno. El único que es eterno se llama Jesús. Y aquí tengo que decir una cosa. La Biblia no se puede enfocar toda ni mirar toda desde el punto de vista lingüístico, porque la lingüística no fue inventada por la Real Academia. La Real Academia define, pero el que inventó los idiomas y las lenguas se llama Dios. Así que el que conoce con precisión y con exactitud lo que significa determinado asunto, determinada palabra, es Dios. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo, no voy a hablar de eso. La palabra voto es la palabra berid, que es distinta en el idioma griego a la palabra pacto. Pero la Real Academia define como sinónimo de pacto voto. Irrespetable la definición que hace, pero Dios no ve las cosas como los hombres las ven. Dios ve las cosas como Él las ve, no como el hombre las imagina, sino como Dios las está viendo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, eso me garantiza que en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar, Dios está pendiente de ti y de mi vida. Que nunca vamos a estar solos. Gracias a Dios por todos los que nos hablan, todos los que nos apoyan, todos los que nos dicen cosas. Gracias a Dios por ellos. Pero nada de lo que define nuestra eternidad ni nuestra salvación depende del hombre. Depende de Dios. Amén. 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 Anoche teníamos la graduación de un grupo de personas de 5, 6 países distintos vía Skype, y nos dieron casi las 12 de la noche escuchando testimonios de personas que hablan como yo estoy hablando, que alguna vez vieron a alguien, lo idealizaron y creyeron que ese alguien le traía la solución. No, ese alguien es un medio para escuchar un mensaje de aquel que nos da la solución. ¿Estamos entendiendo? Ese no es el que nos trae la solución. Yo no soy el que les traigo la solución. Yo simplemente vengo a decirles que hay alguien que se llama Jesús, hay alguien que se llama Espíritu Santo, que es el que provee la solución para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Padre, yo quiero darte gracias a ti por esta mañana. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Dios amado, por todas las cosas maravillosas que tú nos has dado. Bendice, amado Jesús, cada vida que a esta hora levanta este pan. Los que nos acompañan allá en Canadá, los bendecimos desde este lugar. Los que nos acompañan desde el Perú, los que nos acompañan desde Ecuador, desde Panamá, los que nos acompañan desde el oriente, sur, occidente, norte del país. Padre, gracias por ellos. La bendición tuya está sobre ellos y te damos la honra y la gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a comer todos de este pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo.
Levanta la copa conmigo. Amado Dios, yo quiero darte gracias a ti por este tiempo que tú nos das. Y quiero darte gracias por esta copa que tú nos permites tomar. Tu palabra dice que cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte de Jesús. Y por eso en este día te exaltamos y te damos a ti la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a beber de esta copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos a ti infinitas gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos en el día de hoy. Y gracias por bendecir esta casa. Gracias por bendecir cada persona que ha entrado a este lugar. Pero sobre todo, gracias por guardarlo. Creemos en tu promesa y creemos en tu palabra, que caerán a tu lado, a nuestro lado 1000 y 10,000, pero no llegarán. Y por eso te adoramos y te bendecimos, porque hemos venido para reencontrarnos una vez más juntos en la casa de Dios. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Hola. Hola, hola. Antes se me olvide, quiero darles algunas instrucciones. Se ha creado un link para que ustedes se inscriban. ¿Cuál es la razón por la cual deben inscribirse? Porque debemos ser responsables, no solamente con Dios, sino también con lo que la autoridad nos exige o nos pide. ¿Le baja un poquito? Está como muy duro. Y por eso tenemos que cumplir con ciertas reglas y ciertas normas. Entonces, ese link nos permite varias cosas. Uno, nos permite que no haya más de las personas que deben haber en el salón. Deben decir el cupo que hay. Hay un cupo limitado y no podemos decir, bueno, es que usted es buen amigo y es buen hermano, entonces vamos a abrirle un rinconcito. No, el link, cuando se llena el cupo, se cierra. Ya no lo deja inscribir más. Entonces, es sencillo. Si alguien no está en los grupos que tenemos, pues lo inscribimos en el grupo para que le llegue el link y pueda inscribirse y pueda hacerlo. La segunda razón por la que lo hacemos y lo pedimos es porque eso nos facilita la entrada de las personas, porque el que ya está inscrito no es sino colocarle la temperatura, pero el que no es... Pero el que no está inscrito, pues nos toca hacerle todo el proceso. Y queremos obviar todo ese proceso. Entonces, por favor, la segunda recomendación, la razón por la que yo me quito el tapaboca aquí es porque me han pedido que esté a una distancia de ustedes. Y en esa distancia de 4 metros, eso es lo que hemos medido. Desde donde está aquí la plataforma
hay como 6 metros de allá hasta donde están ellos. Y por eso puedo actuar o hablar sin tapabocas aquí. Si estuviera más cerca, tendría que hacerlo con tapabocas. Esa es la razón por la que ahora ya no me puedo bajar. A mí me gusta estar allá, predicar allá. Pero por estas circunstancias me toca someterme y estar aquí. La tercera cosa es que el uso del tapabocas es obligatorio. La toma de la temperatura es obligatoria. Las personas, según las reglas o las normas de bioseguridad, que tengan 37.6 ya no pueden ingresar. Las que tengan menos de 37.6 pueden ingresar hasta 37.5. Los que tengan menos, los que tengan más ya no pueden ingresar. Entonces, queremos su comprensión. No es rechazarlo, es sencillamente cuidarlo. Y también que podamos cuidar a otros. ¿Estamos entendiendo? Agradecerles a los que están sirviendo, en el comité, en el grupo de bioseguridad. Jean Paul es el coordinador de bioseguridad. Me preguntan a veces, yo soy servidor, ¿me debo inscribir? Si es servidor de bioseguridad y nos ha avisado con tiempo que va a estar sirviendo, no está obligado a hacerlo. Pero si es servidor de los 50 y algo de servidores que tenemos inscritos, debe inscribirse en la lista, así sea servidor. ¿Me hago entender? Deben inscribirse en la lista. ¿Para qué hay que hacer eso? Para tener un control, para que no se nos sobrepase la capacidad de ocupación del lugar. Como ustedes ven, ya este domingo más personas perdieron el miedo y ya hay más personas aquí. No estoy diciéndoles miedosos, pero quiero felicitarlos. Y seguramente el próximo domingo ya alguien va a estar sin cupo en esta reunión. Entonces, porque en la medida que vamos avanzando, la gente va adquiriendo confianza y va animándose para asistir a la congregación. Agradecerles a todos de antemano su comprensión y que Dios nos ayude. Dios no está muerto, Dios está vivo. Venimos a adorar a Dios y venimos a exaltar a Dios, pero más allá de todo eso debemos ser prudentes. Muy bien, a lo que vinimos. Abran conmigo su Biblia en el libro de Daniel. Libro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, póngale mucho cuidado a estas dos frases que siguen, a estas dos palabras. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Hay personas que no disponen el corazón para entender. Y no basta solamente oír, sino que hay que entender lo que se oye. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Note, la respuesta de Dios viene como resultado de cumplir con unas reglas. La respuesta de Dios no viene porque yo oré por ustedes. La respuesta de Dios viene como resultado de cumplir unas reglas. Y claro, sumado a esa obediencia y a esa sumisión y a esa lealtad, Dios responde también cuando
alguien apoya nuestra oración. Pero la regla fundamental no es lo que otro hace, sino lo que nosotros acatamos frente a Dios, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer frente a Dios. Ahí está la regla. Y de eso voy a predicarles no sé cuántas conferencias, pero hoy comienzo. Y estas conferencias están apoyadas desde luego también en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Entonces me dijo, vuelvo y se lo leo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué es lo que hace el desorientado y que no piensa y desprevenido? Bueno, ahí dice que a raíz de nuestras palabras. Y entonces todo mundo comienza a gritar: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, rompe, Señor, destruye, Señor, mata. O como alguien dijera: Señor, explota. Y empezamos a mendigar. Pero hay un proceso sencillo. Se me quedó un pedacito de galleta. Hay un proceso sencillo para cada persona, para nosotros los que queremos disfrutar de la bendición que Dios nos ha concedido. Y el proceso está ahí escrito, no nos lo tenemos que inventar, ya está inventado. Anoche que estaba dándole la conferencia a los pastores de esos 5 países, yo les estaba recordando algo, que aquí recién empezó la pandemia. Una organización muy respetuosa aquí en Colombia, religiosa, comenzó a decir: la iglesia tiene que reinventarse, la iglesia tiene que reinventarse, la iglesia necesita ser reinventada. Entonces, como yo hago parte de una asociación de pastores aquí en la zona, yo les dije a esos pastores: no estoy de acuerdo con esa afirmación que se está haciendo, porque la iglesia ya está inventada. La iglesia la inventó Jesús. El hombre la ha distorsionado, el hombre la ha descuadernado, el hombre la ha desconfigurado. El hombre ha desplazado al Señor de la iglesia para ponernos a otros señores sobre la iglesia. Entonces ya vienen ciertas personas a decir que si ellos hablan y que si lo dijo fulano de tal, esa es palabra de Dios. Yo no tengo la menor duda de que Dios esté hablando a través de ellos, pero tengo muchas dudas que el mensaje que ellos dan cambie el mensaje que Dios ha dado, que la determinación o la afirmación que ellos están exponiendo cambie la afirmación que ya Dios tiene desde muchos tiempos atrás. Eso es distinto. Entonces yo le dije: la iglesia no es cierto que la iglesia tiene que reinventarse, ya está inventada, Cristo la inventó. Eso no fue un invento de Elías, no fue un invento de Moisés. A Moisés lo llamaron para dirigir, para coordinar un plan de peregrinación sobre el desierto, pero no lo llamaron para inventar al pueblo. A Moisés lo llamaron para dirigir al pueblo. A Elías no lo llamaron para cambiar los designios, los destinos de Dios, los propósitos de Dios. A Elías lo llamaron para que él se sometiera a los propósitos de Dios. A Daniel no lo llamaron para cambiar lo que Dios ya había determinado. A Daniel lo llamaron para acatar lo que ya Dios había determinado. A Nehemías no lo llamaron para que él cambiara los diseños de Dios. A Nehemías lo llamaron para que él reconstruyera una ciudad. Y cuando usted lee la Biblia, ve que Dios a través y a lo largo, ancho de la Escritura, la figura de Jesús, la figura del amo y Señor de la iglesia,
resalta sobre toda la escritura, desde Génesis 3, desde la creación del hombre. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya Jesús estaba ahí presente, el Espíritu estaba ahí presente. Pero cuando viene Génesis 3:15, Dios no se está inventando algo distinto. Dios simplemente está usando lo que ya ha determinado. Dígale al que está a su lado, nosotros tenemos que usar lo que ya Dios tiene determinado. Dígale, la bendición que ya Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Esa bendición es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Esa bendición es nuestra. No es de alguien en particular. Esa bendición es de Dios y Dios la ha compartido con nosotros. Por eso no tenemos que mendigarla, por eso tenemos que simplemente vivirla, aceptarla, escucharla, guardarla y ponerla por obra. Eso es lo que la Escritura dice. Pero hay, sí, en la Biblia sí hay unas reglas. En la Biblia sí hay unos mandatos. En la Biblia sí hay unos estatutos. En la Biblia sí está escrita palabra que nos enseña, que nos dirige, que nos conduce, que nos orienta a seguir esa verdad. Mira, cuando yo cambié el concepto de la liberación, los demonios dejaron de venir a sabotear esta reunión. Cuando nosotros comenzamos la iglesia venían cada 8 días. Los hermanos que comenzaron aquí conmigo recuerdan que cada 8 días habían demonios aquí poniéndose de ruana a la iglesia. Pero cuando cambié el concepto, no porque encontré otro concepto, sino porque encontré el bíblico, el que debía seguir, y apliqué el concepto bíblico, desde entonces los demonios no han vuelto a ponerse de ruana a esta reunión. ¿Estamos entendiendo? Porque la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora la gran pregunta es, ¿cómo podemos nosotros lograr que Dios prevalezca y permanezca con nosotros? Sencillo, cuando usted y yo seguimos no lo que el hombre se inventa, sino lo que ya Dios ha determinado en su palabra. Ahí está la clave. Entonces yo encontré el mejor ejemplo de liberación en la Biblia: la tentación del desierto. ¿Quién es el que aparece en escena ahí frente a Jesús? Nada menos y nada más que el mismo Satanás. Y Satanás le dice a Jesús, aprovechando los 40 días de ayuno, el hambre que tenía, la debilidad física que Jesús tenía, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo quiero invitarlo a almorzar al restaurante que quiera. Si usted me prueba que Jesús le dijo, demonio inmundo, te reprendo, te ato. ¿Sabe por qué Jesús no se lo dijo? Porque ya Dios lo había sentenciado. Pero Jesús vino en la cruz para confirmar esa sentencia para nosotros. Ya en el mundo espiritual había sido sentenciado porque había sido echado y despojado de su privilegio. Ahora le faltaba a Jesús morir en la cruz para concedernos a nosotros también ese privilegio. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Escrito está. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomios 13. Escrito está. Allí Jesús no le dice, demonio inmundo, te ato, te reprendo. Tampoco lo insulta, porque algunos líderes cuando están haciendo liberación comienzan a decirle piltraja, no sé qué más y si sé cuándo. No,
Recuerdan que allá en el libro de Judas dice que el ángel no contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, sino que sencillamente le dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Entonces yo dejé la costumbre de decirle al endemoniado: te reprendo. Yo aprendí que debía decirle: el Señor te reprende, el Señor te ha quitado el poder. Vengo a recordarte simplemente que ya Jesús te venció en la cruz del Calvario. Cuando yo cambié, se acabó mi protagonismo y Dios empezó a ser protagonista de la liberación. En el segundo episodio, Satanás lo lleva al pináculo del templo y Satanás le dice: échate de aquí, que Dios a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Otra vez le dijo: escrito está. Vuelvo y lo invito a almorzar si usted encuentra que allí dice: te reprendo, Satanás, te ato. No, Jesús no iba a decirle a Satanás lo que ya Dios había hecho. Pero hay muchos líderes volviendo a revivir, tratando implícitamente de decir: lo que Dios hizo no fue perfecto ni fue completo. Y hablando bíblicamente, quien piensa y quien habla así solamente se presta para el hazme reír de Satanás y la burla de Satanás. La tercera vez lo lleva a un monte muy alto. ¿Y qué hace allí en ese monte? Le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto te haré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús otra vez? Respétame, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías enviado, yo acabo de ayunar 40 días. No, Jesús no le dijo eso. Porque el diablo no se corre con orgullo, ni con arrogancia, ni con protagonismo. Al diablo se corre con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al diablo no se le resiste ni se le rechaza con protagonismo y orgullo. Al diablo se le rechaza con el poder de la palabra, con el poder de la palabra, con el poder de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando leí ese pasaje, yo entendí dónde estaba mi problema. Entendí que estaba haciendo las cosas por mi cuenta. Entendí que estaba colocando a Dios a un lado. Entendí que yo estaba implícitamente diciéndole a Dios: oye, lo que hiciste tú no te quedó bien hecho, así que yo mejor lo hago a mi manera. Entonces, por esas razones, muchas personas se han inventado procedimientos equivocados. ¿Dónde está la equivocación? Alguien me dice: pastor, pero a mí me hablaron de la palabra allá en esa conferencia de liberación. Sí, le hablaron de la palabra, pero no le presentaron el procedimiento correcto. Y lo que Daniel hace aquí es presentar un procedimiento correcto de lo que se tiene que hacer. El hecho de que un juez tenga la ley, el hecho de que un policía tenga la ley, pero no la aplique de manera correcta, ¿qué hace el juez? El juez dice: el procedimiento no fue conforme a la ley. ¿Y qué hace el juez? Pone en libertad al que había sido aprehendido por un mal procedimiento. No podemos permitir que el evangelio siga caminando con malos procedimientos. El evangelio tiene que caminar con el procedimiento que Dios ha establecido en su palabra. Y los que hablamos de su palabra y predicamos de su palabra, no podemos salirnos ni caminar en otra dirección distinta. Los que predicamos su palabra tenemos que caminar en la dirección
que Dios nos ha mandado y ha establecido a través de su palabra. ¿Estamos entendiendo? Aquí tenía la costumbre, antes de aprenderme estas reglas, de venir unas sacerdotisas de María Leonza. María Leonza es una de las deidades de la República Venezolana. Y la última vez que vino y se me sentó aquí al frente a intimidarme. Y yo sentía que la garganta se me volvía nudos. Y yo no sabía qué hacer. Pero en un momento de esa crisis que me estaba dando aquí, Dios pone en mi corazón bajarme de aquí de la tarima, acercarme a ella y decirle: diga que Jesucristo es el Señor. Por si acaso el diablo estaba pensando que yo era el Señor de esta iglesia. Como muchos a veces dejan la idea, algunos dejan la idea que el Señor de la iglesia es el pastor, el apóstol, el profeta. El Señor de la iglesia nunca jamás será una persona humana. El Señor de la iglesia siempre será Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor de la iglesia siempre será Jesucristo. Los hombres pueden pasar, los pastores se pueden acabar, pero el pastor de pastores siempre estará con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres podrán fallar, pero Dios jamás fallará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué me dijo la sacerdotisa? Ella venía vestida de María Leonza, con todos los colores, el colorido de María Leonza. Ella me dijo: no, yo soy la madre de Jesús. Y ahí sí se me alborotó lo humano. Yo le dije: bruja mentirosa. Entonces yo le pregunté a la congregación: ¿quién es Jesús? Y todos comenzaron a gritar: el Hijo de Dios. ¿Quién es el dueño de esta iglesia? Jesús. Y cuando comenzamos a hacer esas afirmaciones, ella se paró sin pensarlo y salió corriendo. Nunca más volvió, porque tenía la costumbre de venir cada 15 días o cada mes. Y ese día que venía, el culto era terrible, pesado. Aprendí que tenemos que empezar a confiar en lo que Dios ha dicho. Tenemos que empezar a creer en lo que Dios ha mandado. Tenemos que empezar a obedecer lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? Quiero que me levanten la mano todos los que quieren ser bendecidos. Les tengo una buena noticia. Ya son bendecidos. Ya son bendecidos. No son bendecidos porque levantaron la mano. Son bendecidos porque Dios los bendijo con toda bendición. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es simplemente recordarle a Satanás cuando quiera venir a vituperarnos y humillarnos, y cuando quiera venir a decirnos: no eres nada, eres cualquier persona, cualquier cosa. Simplemente hay que decirle: oye, si eso es así, ¿por qué no te quedaste arriba? ¿Por qué te dejaste sacar de allá? Porque eso fue lo mismo que le dije a alguien que vino y me dijo: es que usted no sabe con quién está hablando. Yo le dije: y por favor, dígame quién es. Y él me dijo: yo soy Satanás. Le dije: y, como dicen en Boyacá, ¿y eso qué? ¿Y qué tiene que ver eso? Me dice: no, es que usted no ha entendido. Le dije que yo soy Satanás. Le dije: no, qué pena. El que no ha entendido es usted. Porque si usted me prueba que usted se quedó arriba y Dios se vino abajo, entonces yo voy a temblar aquí. Pero si yo le pruebo que Dios se quedó arriba y usted se vino abajo, aquí el que va a temblar es otro. Yo le acabo de decir eso. Salió corriendo. ¿Cuánto tiempo gasté
Yo no tuve que humillarme, no tuve que suplicarle, no tuve que rogarle a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ese método y esa forma de hacer guerra y de hacer liberación, encontré que no era la bíblica. Porque cuando yo hice las cosas de esa manera, tenía que empezar a las 8 de la noche y llegaban las 6 de la mañana y el demonio seguía escupiendo y burlándose en mi cara. Pero cuando yo le dije a Satanás quién era Dios y quién lo había vencido en la cruz del Calvario, ahí la cosa cambió. ¿Estamos entendiendo? Ah, pastor, ¿usted no cree en la liberación? Claro que sí. No creo en la liberación que hacen las personas, creo en la liberación que hace Dios. ¿Estoy haciéndome entender? Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad. La Biblia no dice conoceréis un pastor, conoceréis una iglesia. La Biblia no dice conoceréis un ministerio. La Biblia no dice conoceréis a un apóstol. La Biblia dice conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. ¿Qué hace la verdad? La verdad nos hace libres. ¿Cuántos vinieron esta mañana para creer a la verdad? Entonces, nosotros tenemos que empezar a ajustarnos a lo que la Biblia dice. Hemos encontrado otra distorsión del evangelio. Yo no sé cuántos de los que están aquí han escuchado a una persona que se invita a un evangelista o algún pastor o alguna otra persona que comienza a decirle a la congregación: de hoy en adelante esta iglesia no será igual. Entonces comienzan a decir: de hoy en adelante empezará un mover. ¿Qué está diciendo la persona? Satanás se ríe afuera. Porque Satanás dice: mire el protagonismo que se está haciendo, ya se puso en el lugar de Cristo. Yo simplemente me hago la pregunta: bueno, ¿y quién ha estado en la iglesia para estar la iglesia donde está? Para que otro venga a decir: bueno, Dios no ha estado y ahora sí va a estar. De hoy en adelante ustedes van a ser levantados. No desde el momento que Dios dispuso nuestro corazón para escuchar su palabra, para oírlo, para entender su palabra. Desde ese momento Dios dio la orden. ¿Cuántos dicen amén? Esas cosas no suceden al azar. Eso no sucede porque viene alguien. Eso no sucede porque habla un ministerio reconocido. Eso sucede porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Estamos entendiendo? Un demonio me dice una vez: yo no me voy de aquí. Y estaba hablando una niña con ese vozarrón. Era claro que quien estaba hablando a través de la niña no era la niña, sino un demonio. Y yo le dije: Satanás, él me dice: yo no me voy de aquí, usted no me va a sacar de aquí. Así me dice. Y yo le dije: Satanás, en cierto modo tiene razón, porque yo no vine a sacarlo. Yo vine a recordarle que hace miles de años uno llamado Jesús derramó su sangre por esta niña, entregó su vida por esta niña, pagó sus errores, perdonó sus pecados y la palabra dice que la hizo libre. Cuando le dije eso, se le acabaron las ganas de discutir. Yo me fui tranquilo para la casa. Eso era la 1 de la tarde. Un sábado a la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde, la mamá de la niña me llama
la pieza quedó en silencio, porque entre la 1 y las 4 de la tarde, ella estaba que acababa con todo en su pieza. Y yo le dije, Dios la hizo libre. Porque yo le mostré a Satanás que no había ido para entrar en componenda ni en discusión de lo que Dios había mandado. Había ido a ese lugar a orar por ella, creyendo en lo que ya Dios había determinado. ¿Cuántos creen en lo que Dios ya ha determinado? ¿Cuántos creen en lo que ya Dios ha determinado? Entonces dígale al que está a su lado, entonces hermanito, no lo busque. Dígale, hermanito, no ayune para buscar lo que ya Dios tiene determinado. Ayuna para darle gracias a Dios por lo que ya Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Para eso debemos ayunar. Para darle la honra, la gloria, la alabanza, la adoración a Dios. Pero no para que Dios cambie lo que ya Dios tiene determinado. Porque nadie puede cambiar lo que ya Dios ha decretado. Entonces cuando alguien comienza, yo decreto, note la primera palabra que dice. ¿Cuál es la primera palabra que dice? Yo. ¿Acaso Cristo no vino para deponer, para quitar, para extraer, para romper ese yo en nosotros? Pero el primer error que comete la persona es yo decreto. No, yo no voy a decirles yo decreto. Yo tengo que decirles yo creo en el decreto que Dios ha dado. ¿Notan la diferencia? Yo creo en lo que Dios ha decretado. Yo acepto lo que Dios ha decretado. Yo vivo para lo que Dios ha decretado. Yo camino para lo que Dios ha decretado. Amén. Entonces vuelvo otra vez aquí. La bendición no es alguien que un profeta, un apóstol o un evangelista decretan. La bendición es algo que ya está decretado por Dios. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 12, creo que es, o 14, que Él vino a anular el acta de los decretos que nos eran contrarios. El apóstol Pablo no dice allí, yo vine para anular el acta y los decretos. Pablo dice que Cristo vino para anular el acta y los decretos. Así que yo tengo que concluir esta mañana diciéndole, ustedes no vienen a este lugar para que el pastor los haga libres. Ustedes vienen a este lugar para que sepan que Cristo, a través de su sacrificio y su muerte en la cruz, nos ha hecho libres. La gran pregunta que debemos hacernos hoy, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Creemos o no creemos? Pero con lo que Dios ya ha determinado no podemos jugar. Lo que Dios ha determinado ya está escrito. Por eso Jesús le dice a Satanás, escrito está las 3 veces. No logró Satanás desenfocar ni desviar el propósito de Dios en la tentación del desierto. Que nunca jamás Satanás nos desenfoque. Que nunca jamás Satanás nos desvíe. Que nunca jamás Satanás nos lleve a pensar cosas humanas y dejar de lado las que son divinas. Otra vez la pregunta, pastor, ¿usted cree en la liberación? Claro que sí, pero no en la que yo hago, ni en la que alguien hace, sino en la que Dios hace a través de Jesucristo, la que Él hizo en la cruz del Calvario. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Cuántos creen que ya tienen la bendición? El próximo domingo les voy a decir qué hay que hacer para aplicar para esa bendición. El próximo domingo les voy a dar las definiciones. Ya tengo como 3 conferencias preparadas de esto, pero el próximo domingo les voy a decir qué es la responsabilidad, cuál es el deber, cuál es el compromiso para aplicar a los derechos que Dios nos ha otorgado. Y esos están en su palabra, esos no me los puedo inventar yo, esos están en su palabra. Pastor, ¿usted no cree en el ayuno? Claro que yo creo en el ayuno, pero yo creo en el ayuno conforme está determinado en la Escritura, no cambiando los propósitos, ni cambiando los objetivos. Muchos hermanos están siguiendo las experiencias de ciertas personas. Llega una hermanita y da un testimonio y cuenta una cosa extraordinaria. Y la mayoría de los hermanos, para no decir todos, porque yo percibo que tiene que haber alguien que piensa conforme a la Biblia, dice, ay, eso es lo que yo voy a hacer también. Entonces se comienza a replicar y a multiplicar. Un modelo de experiencia, pero no un modelo de verdad. Satanás no le tiene miedo a los modelos de experiencia, porque los modelos de experiencia cambian. Las personas cambian. Mientras no son perfectas, las personas cambian, pero la verdad nunca jamás cambia. ¿Estamos entendiendo? La verdad nunca jamás cambia. Yo creo en, pastor, ¿usted cree en los milagros? Claro, yo creo en los milagros. Yo soy un milagro de Dios, usted es un milagro de Dios. Sería absurdo no creer en los milagros, pero yo creo en los milagros conforme está establecido en la palabra, no conforme a alguien se lo inventó, o alguien lo dijo, o alguien lo profetizó, sino conforme en la palabra está escrito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Un saludo para las personas que nos ven allá en Canadá, los que nos ven en la ciudad de Villavicencio, San Carlos de Guaroa, los que nos ven en Perú y los que nos ven en México y en otros países. Un saludo y nuestro abrazo y nuestro saludo de la Iglesia Cristiana de Restauración ICR Suba. Y los que nos sintonizan a través de ICR Radio, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Permítanme orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos. No hemos venido esta mañana aquí a mendigar lo que tú ya estableciste en tu palabra. Hemos venido a decirte que nos ayude para poder aplicar, para poder realizar, para poder caminar, para poder vivir, para poder desarrollar nuestra relación. No con base a lo que nosotros pensamos, sino conforme a lo que tú has determinado, conforme a tu palabra. Gracias Dios amado por traer liberación esta mañana. Diga conmigo, gracias Señor. Gracias Dios amado por traer liberación esta mañana. Diga conmigo, gracias Señor. Gracias por traer sanidad. Gracias por traer bendición, por haber traído bendición. Gracias. Tú eres el amo y Señor de la bendición. Y por eso en esta mañana creemos que estamos bendecidos bajo el poder de tu palabra, bajo el poder de tu espíritu, bajo la gracia y la misericordia tuya. Y por eso te damos gracias. Te damos honra y gloria a ti. Y te damos toda adoración y toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? A mí me gusta aplaudir porque yo he ido a muchos eventos donde el que está cantando dicen, levante las manos, pero él no las levanta. Aplaudan al Señor, pero él no aplaude.
Alguien me dirá, pero pastor, si está tocando la guitarra, ¿cómo aplaude? Hombre, por el Señor vale la pena parar un minutico y aplaudir. Así que el estar tocando no es la excusa para no hacerlo. ¿Por qué lo hacen? Porque son personas que engañan. Son personas que quieren que todos los demás aplaudan, pero ellos no quieren dar ejemplo de lo que se está diciendo. Usted y yo debemos ser ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, queremos agradecerles a todos. Recuerden que el 31 tenemos la celebración del Día de la Biblia. Todo el mes de octubre es el mes de la Biblia, pero lo estamos celebrando el 31. ¿Por qué lo hacemos el 31? Para que los niños que tienen la tentación y están expuestos a salir a la calle, no vayan a la calle, sino que vengan para tener una historia bíblica aquí en la iglesia, un compartir. No estamos celebrando el Halloween, estamos simplemente sustituyendo. Y se lo voy a pintar de la siguiente manera. Alguien me puede decir, pero pastor, usted está celebrando el Halloween. Se lo voy a pintar de la siguiente manera. Supongamos que un 31 de octubre cae un domingo. Entonces ese día yo no puedo hacer el culto porque si lo hago voy a celebrar el día del Halloween. No nos equivoquemos en las conceptuaciones. Y vuelvo y repito, las conceptuaciones lingüísticas no se acomodan a las conceptuaciones del original. Eso se lo quiero dejar claro. El original define muchas veces las cosas de manera distinta como nosotros las definimos. Quiero pedirles el favor, vamos a orar por la ofrenda y vamos a pasar a depositar la ofrenda. Alguien que me abra aquí el cajón. Vamos a empezar allá por... Oh man. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás toda la fuerza para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Willy, si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso. Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos. A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino